El FBI allana los domicilios de una de las principales asesoras del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Vemos sus vínculos con China. ¿Sigue prefiriendo Tuvalu a Taiwán antes que a China? Tenemos la última información sobre las prioridades diplomáticas de esta nación insular del Pacífico, reafirmadas por su nuevo primer ministro. Las fuerzas motrices de la segunda economía mundial se están apagando. Un artículo publicado por el Wall Street Journal pone de relieve las dificultades que atraviesa el mercado chino. ¿Deben pagar las compañías de seguro médico por los trasplantes de órganos de estadounidenses que se realicen en China? Grupos de derechos humanos señalan que el régimen chino extrae órganos a presos de conciencia. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El FBI allanó el domicilio de una de las principales asesoras del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Agentes federales registraron el jueves los domicilios de Winnie Greco, que es una de las principales asesoras de Adams desde hace una década y fue su directora de asuntos asiáticos. Ocurre 3 meses después de que las autoridades allanaran a propiedades de otros asociados de Eric Adams. La medida forma parte de una investigación por corrupción pública. Winnie Greco empezó a aparecer en los titulares mucho antes de la redada del FBI. Medios como el New York Post y el National Review se centraron en sus vínculos con China. Un informe del New York Post dijo que Greco tomó dinero de Beijing. Eso fue en 2019, cuando su empresa recibió una cantidad desconocida de dinero del departamento de propaganda de una agencia del Partido Comunista Chino. Greco también participó activamente en eventos organizados por un grupo de influencia dirigido por el Partido Comunista Chino. La organización se llama Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros, y el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció a este grupo de influencia, afirmando que intenta influir directa y malignamente en líderes estatales y locales para promover la agenda global de Beijing. Greco también viajó a China con Lu Xianwan, uno de los hombres que supuestamente operaba una comisaría china secreta en Nueva York. Ambos visitaron a funcionarios locales. El Departamento de Justicia detuvo a Lu el año pasado. Además, Greco también figuraba como asesora de 2 organizaciones respaldadas por Beijing. Sin embargo, un portavoz del alcalde negó que Greco actuara como consultora. Greco está actualmente de licencia. NTD se puso en contacto con la oficina del alcalde de Nueva York para pedirle comentarios, pero no obtuvimos una respuesta. Una pequeña nación del Pacífico resiste la presión de la China comunista. El nuevo primer ministro de Tuvalu declaró el viernes que mantendrá sus lazos diplomáticos con Taiwán. Nuestros lazos con Taiwán se basan exclusivamente en principios democráticos, y ellos son muy leales con nosotros, y nosotros también con ellos. De todas las naciones insulares del Pacífico, Tuvalu es una de las 13 que siguen reconociendo a Taipei en lugar de a Beijing. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Y a medida que el régimen comunista expande su influencia en la región, algunas naciones insulares de la zona cambian su reconocimiento de Taiwán a Beijing, en gran parte debido a presiones o a incentivos del régimen. Cuando la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen asumió el cargo hace 8 años, Taiwán tenía 22 aliados diplomáticos. Ahora ese número se redujo a 12. Estados Unidos no mantiene lazos formales con Taipei, pero está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. ¿Cómo debe interpretar Occidente la lenta economía de China? Un artículo del Wall Street Journal acaba de presentar una serie de gráficos que analizan la segunda mayor economía del mundo. Echemos un vistazo. Empezando por el mercado inmobiliario chino y los precios de la vivienda, ambos se consideran los motores del crecimiento económico del país, pero ahora están cayendo en picada. Cada vez menos chinos quieren comprar casas y si pueden permitírselo prefieren no comprar nada, y el consumo interno de China está experimentando un declive aún más pronunciado que el mercado de la vivienda. Ambos se sitúan ahora en niveles bajos, las inversiones en el sector privado también están perdiendo fuerza.
Todas las señales parecen apuntar a una cosa: China está sufriendo una deflación. Y eso no es todo. Las tensiones entre China y Occidente están dificultando aún más el comercio, con crecientes aranceles y restricciones. Las autoridades chinas tienen pocas opciones para mejorar la situación, aparte de inyectar más dinero en las fábricas e industrias nacionales con la esperanza de impulsar el negocio. Los inversores extranjeros buscan proactivamente alternativas a China, mientras las empresas extranjeras se suman a la tendencia y buscan trasladarse a otros lugares. Además, China se enfrenta a su peor crisis demográfica en décadas. Informes de prensa e investigaciones revelan un enorme número de muertos en tiempos de pandemia. Además, la tasa de natalidad actual del país es inferior a la de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa menos trabajadores y una población más envejecida. Y para rematar la faena, China también se enfrenta a unos niveles de endeudamiento asombrosos. Según el análisis del Wall Street Journal, la deuda total de China equivale actualmente a más del 300% de su PBI. En comparación, el Journal afirma que la deuda de Estados Unidos apenas supera el 250% de su PBI. El crecimiento económico de China es ahora inferior al de la época anterior al de la pandemia y muchos expertos ponen en duda que la economía llegue a recuperarse bajo el Partido Comunista Chino. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El presidente de Corea del Sur elogió el viernes sus lazos con Japón. Sus comentarios se producen en un día festivo del país que conmemora el levantamiento de Corea del Sur contra el dominio colonial japonés. En la actualidad, las dos naciones se enfrentan a retos comunes: el Partido Comunista Chino y Corea del Norte. El presidente Yoon Suk-yeol dijo que Seúl necesitará ayuda internacional ante la perspectiva de la unificación con Corea del Norte. La unificación es una tarea difícil que no podemos realizar solos. La comunidad internacional debe aunar sus fuerzas de forma responsable. Seúl y Tokio tuvieron agrias disputas históricas, pero los lazos entre ambos mejoraron bajo el mandato de Yoon. Esto se debe a que las amenazas nucleares de Corea del Norte aumentaron y Beijing empezó a actuar de forma más agresiva. Yoon dijo que espera que las relaciones con Japón alcancen un nivel superior el próximo año, y añadió que se reforzó la cooperación en materia de seguridad contra las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Legisladores de Utah están impulsando un proyecto de ley destinado a combatir un crimen atroz en el extranjero: impedir que los estadounidenses contribuyan inadvertidamente a la sustracción forzada de órganos en China. El proyecto de ley impide que las compañías de seguros paguen trasplantes de órganos realizados en China, donde el gobernante Partido Comunista Chino asesina a presos de conciencia para sacarles los órganos y los utiliza para mantener una enorme industria de trasplantes. Kevin Hogan de NTD habló con Cynthia Sun, investigadora del Centro de Información de Falun Dafa, para saber más sobre este tema. Gracias por su tiempo, Kevin. Y honestamente, esta legislación introducida por Utah, en el contexto más amplio, yo diría que es increíblemente importante, y sigue los pasos de Texas y Arizona, que tienen su propia legislación dirigida contra la sustracción forzada de órganos. Y cuando se trata de cuestiones que afectan a los estadounidenses, yo diría que este tema apunta a los ciudadanos de la manera más nefasta. Imagina que tu madre o tu padre necesitan un trasplante que les salve la vida, y que sus médicos u otras personas de confianza les recomiendan ir a China para que se operen allí y puedan conseguir un corazón, un pulmón, un riñón en un plazo de 2 a 4 semanas, en lugar de años, como ocurre en Estados Unidos.
Realmente creo que más estadounidenses necesitan despertar a esto, y la legislación de Utah proporciona precisamente eso, una manera para que los estadounidenses digan, no sé de dónde vienen esos órganos, no quiero quitarle la vida a otra persona solo por esto, y me niego a participar en la persecución del PSC. Y Cynthia, poniendo un poco de contexto, Han Yu de Nueva York dijo a los legisladores de Utah en una audiencia del comité que ella creía que su padre fue víctima de este tráfico de órganos. Él estaba sano, luego fue detenido y murió en detención en China en 2004, pero cuando vieron su cuerpo, estaba extremadamente delgado. Tenía suturas desde la garganta hasta el abdomen y había bloques de hielo por debajo. La policía dijo que se debía a una autopsia, pero ella dijo que su familia nunca autorizó una autopsia. Más tarde se enteró que el régimen chino mata a la gente por sus órganos de forma masiva para impulsar su industria de trasplantes. Así que esto es realmente terrible. ¿A qué escala opera el régimen chino este tráfico de órganos? Muchos estiman que esta industria es de $1,000 millones al año. Es una matanza con fines de lucro. Son noticias increíblemente tristes e increíblemente horripilantes de escuchar. En el último año, entrevisté a docenas de supervivientes de prisiones en China que pudieron escapar a diferentes regiones del mundo. Todos ellos son practicantes de Falun Gong y comparten una historia similar de lo que les pasó mientras estuvieron detenidos. Fueron torturados. De hecho, fueron obligados a hacerse análisis de sangre y exámenes físicos. Y esto es algo inaudito porque apuntaban a los practicantes de Falun Gong específicamente y no a todas las personas detenidas. Así que definitivamente fue algo dirigido, algo intencionado. Solo brevemente. Cynthia, ¿qué puede hacer la gente para ayudar? ¿Hay alguna petición para firmar o algo parecido? Sí, hay peticiones por todas partes contra la sustracción de órganos, pero honestamente yo recomendaría a la gente que simplemente lo cuente a otros. Porque si no hay demanda de órganos en China, entonces no habrá más asesinatos de practicantes de Falun Gong y otros prisioneros de conciencia inocentes. Así que si hablan con sus familiares o conocido que necesitan un trasplante para salvar sus vidas, si informan en hospitales y escuelas, creo que si se corre la voz, es algo que podría ser potencialmente más poderoso que la propia legislación. China mantiene una enorme industria de trasplantes de órganos a costa de vidas inocentes. ¿Cuánto sabemos sobre esta práctica de sustracción forzada de órganos que ocurre en China? Jack Bradley de NTD habló con Morris Tan, decano de la Universidad de Liberty y ex embajador en misión especial para la justicia penal mundial, para saber más sobre este tema. Morris Tan, decano de la Universidad Liberty y ex embajador en misión especial para la justicia penal global. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con ustedes. El PSC es la amenaza número 1 para Estados Unidos en este momento. Sin embargo, mucha gente en Occidente puede no ser consciente de los crímenes contra la humanidad que cometen contra su propio pueblo. ¿Puede hablar un poco de eso? Sí, claro. Al final de la última administración conseguimos cruzar la línea de meta, con determinaciones de crímenes atroces en masa por genocidio y crímenes contra la humanidad que el PSC viene cometiendo contra los habitantes de la provincia de Xinjiang, uigures y otras minorías turcas. Pero no se trata solo de la provincia de Xinjiang. Están ocurriendo cosas horrendas contra los budistas tibetanos, contra Falun Gong, contra los cristianos, contra varias personas que no son nacionalistas comunistas chinas. Y es algo que el mundo necesita saber más, porque hay cosas horrendas como la sustracción de órganos. Todo esto se hace en silencio, de forma encubierta. Ellos tratan de fingir que tienen un gran número de órganos por razones legítimas, pero no es cierto. Mucha gente en China ni siquiera sabe sobre lo que pasa con Falun Gong. Creen que es una persecución que ocurrió hace mucho tiempo y no escuchan hablar de ella en los medios de comunicación desde hace 20 años. Hábleme de por qué sigue existiendo y por qué el pueblo chino ignora que está ocurriendo ahora mismo. No sé exactamente por qué, salvo por los esfuerzos de propaganda masiva por parte de China, los esfuerzos de vigilancia masiva por parte de China. Se dice que Falun Gong es un objetivo particular para los órganos, por ejemplo, debido a que sus practicantes tienen un estilo de vida saludable y cosas por el estilo. Realmente es difícil de creer que esté ocurriendo algo como la sustracción de órganos. ¿Podemos entrar en un poco más de detalle sobre la forma en que están haciendo esto?
¿Y a qué escala lo están haciendo? China fomenta el turismo médico de órganos porque tiene una gran reserva de órganos que solo estaría disponible si se asesinara a personas y se extrajeran órganos. Esto no es algo donde solo estén tomando órganos de personas fallecidas o donantes. Esto se basa en asesinar a personas vivas que el régimen considera indeseable. ¿Qué puede hacer la gente desde su casa para luchar contra esto y ayudar a cambiar las cosas en China? Creo que hablar públicamente en la medida de lo posible ayuda, porque al Partido Comunista Chino le importa mucho su imagen y su reputación internacional. Se sintieron mortificados cuando salieron a la luz las conclusiones sobre estas atrocidades masivas. Y cuando se toman medidas oficiales, cuando hay denuncias públicas en este sentido, sienten que pierden prestigio. Y esto es algo a lo que reaccionan muy fuertemente. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.